Bueno, ¿cómo están, queridos, queridas del otro lado? Estamos acá haciendo una entrevista al doctor Gabriel Pisani, médico oftalmólogo. Tiene un posgrado en técnicas de relajación, tiene amplia experiencia en lo que es yoga nidra y fue docente del posgrado de Ayurveda de la Maimónides, ¿sí? De la Universidad Maimónides. En este caso, invitamos a Gabriel porque hay, como le veníamos contando, hay un estrecho vínculo entre el yoga y el ayurveda, y el yoga nidra es parte, ¿sí?, de prácticas del yoga, es un pilar esencial, y para los tiempos que en este momento están corriendo, va a ser como una práctica que nos va a brindar eh, ciertos beneficios que otras prácticas no, y vamos a dejarlo a Gabriel que nos cuente un poquito de qué se trata. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, Gusto vos. en estar contigo hablando y gracias por la invitación. Bien, entonces, Eh, acá les estaba contando un poco a la audiencia que el yoga nidra tiene ciertos beneficios para la salud, que está hermanado con el yoga, que está relacionado con el ayurveda, que es básicamente el canal que nosotros estamos distribuyendo en este momento. Gayatri, la institución que estamos ahí forjando, tiene un estrecho vínculo con el ayurveda. Y bueno, buscamos una persona idónea como vos, Gabriel, como para que nos esté contando un poco del asunto del yoga nidra. bueno, como vos sabés, Ricardo, el Yoga Nidra, si bien es una práctica del yoga, desde el punto de vista de la Ayurveda lo utilizamos mucho como parte de la terapéutica. Se trabaja mucho a nivel de Yoga Nidra desde el punto de vista del aparato mental, y es una excelente técnica que puede trabajar la cuestión emocional. Yoga Nidra es una práctica tántrica, es muy, muy antigua, y básicamente lo que permite, uno de los, digamos, de los beneficios que se palpan durante la práctica, es una profunda y excelente relajación, no solamente del cuerpo físico, del cuerpo en sí, sino del aparato mental, y genera un efecto muy, muy, muy positivo en los pacientes a nivel emocional. El yoga nidra, de acuerdo a nuestra cultura moderna, gracias a un maestro que se llamaba Satyananda Sarasvati, pero en sí es una técnica aún más antigua de una técnica tántrica. La técnica tántrica, de alguna manera, lo que busca es, eh, de manera profunda, la internalización de los sentidos. Es una, digamos, dentro de lo que son los 8 pasos del yoga, se llama pratyahara. Como es una técnica de relajación y que trabaja en los 3 niveles, es una excelente herramienta para los días que corren, para trabajar con el estrés, ¿no? Porque existen muchas causas de estrés, existen muchos estresores, hay estresores externos y estresores internos, y en este caso se suman ambos. Uno está mucho tiempo conectado, viendo información, queriendo saber qué está pasando con la pandemia, por lo tanto toda la información que entra por los sentidos genera un estado de alarma, y por otro lado está la propia mente de uno, que ante esta situación genera mucha ansiedad, genera mucha preocupación, y eso determina que estamos bajo una carga de estrés eh, muy importante, a lo que se suma obviamente el encierro, etc. De alguna manera hay muchos beneficios de la práctica del yoga nidra. Se pueden mencionar un montón. En principio,
Como van a ver en las placas, el yoga nidra activa la respuesta de relajación del cuerpo y al mismo tiempo desactiva la respuesta de estrés. Toda la cadena de liberación de sustancias que hacen que el cuerpo se prepare para la respuesta de lucha son disminuidos y desactivados por este tipo de práctica. Por lo tanto, todas las enfermedades y todos los desórdenes que están relacionados con el estrés físico y el estrés mental son beneficiados con esta técnica. ¿Vos Desde nos las podrías dar contracturas, una definición de estrés? Básicamente, porque hay mucha gente que necesita como darle ahí como reforzar, ¿no? Se habla mucho del estrés, pero pocas veces se lo llega a definir. el estrés en sí es una reacción natural que tiene el ser humano para poder adaptarse a los cambios que suceden a nuestro alrededor. El estrés es de alguna manera la capacidad que tiene nuestro cuerpo de ir ajustándose a los cambios que van sucediendo en el medio en que nosotros nos movemos. Se dice que el estrés de alguna manera fue uno de los responsables de que nosotros estemos todavía en la superficie de este planeta, porque ante situaciones del medio ambiente, etcétera, uno se va adaptando. Y los que se van adaptando son aquellos que van quedando en la cadena de la evolución. Por ejemplo, una manera de ver el estrés gráficamente es, imagínate hace 10.000 años atrás, estás fuera de tu caverna buscando comida para poder alimentar a tu clan, y de repente detrás de una zona donde no estabas atento visualmente aparece un animal que pone en peligro tu integridad. En ese momento se produce una respuesta que es automática, en la cual ante la percepción de que estás bajo peligro, tu cerebro comienza a liberar una serie de sustancias, y esas sustancias lo que te hacen es preparar para la huida o para la lucha, que en definitiva son lo mismo. El cuerpo comienza, el corazón empieza a latir más rápido, empieza a bombear más sangre, la sangre es derivada hacia los músculos, se produce una dilatación de la pupila, por lo tanto el cuerpo se prepara para huir, para sobrevivir. Entonces todos aquellos tejidos y órganos que no necesitan en ese momento recibir oxígeno, el cuerpo no les va a mandar sangre por ese lugar, entonces el sistema circulatorio en ese lugar disminuye el flujo y aumenta el flujo a nivel del aparato osteomuscular, que es salir corriendo de alguna manera. Entonces uno naturalmente se prepara para estar, digamos, para reaccionar y volver a un estado de seguridad. Obviamente que esto... Voy entendiendo. O para luchar también, ¿no? Básicamente, no solo la reacción de correr, sino creo que también nos preparamos para la lucha. Creo que ahí nos está graficando muy bien lo que mucha gente le está pasando ahora, ¿no? Digamos, esto recién comienza con el tema de la pandemia, el estado de alerta, ¿sí? Cómo puede influir e impactar directamente en nuestra salud. Totalmente. Imagínate que esta reacción del estrés, que es natural en el ser humano, era, de alguna manera, el ser humano la generaba muy de vez en cuando. El problema es que en los tiempos que corren, en la actualidad, y sobre todo ahora, hay un estímulo del estrés que es constante. ¿Sí? Se dice que el estrés puede ser agudo, subagudo o crónico. En los casos de las reacciones agudas y subagudas, digamos, el estímulo es de muy corto plazo, por lo tanto, es normal y es beneficioso para el cuerpo tener un estado de estrés agudo que dure muy poco tiempo.
El problema es cuando este estímulo estresor se prolonga, y eso hace que todo el sistema de adaptación que tenemos se vaya agotando. Es muy interesante en los estudios que estudian la respuesta del estrés, cómo el cortisol, que es uno de los las principales sustancias químicas que se estudian o que se utilizan como marcadores del estrés, van cambiando en función del tiempo en que el estrés o esta situación estresora se sostiene. ¿Podemos decir que el ejercicio también es una clase de estrés? Podríamos decir que el ejercicio es un estrés moderado, de alguna manera. Uno está poniendo al cuerpo en una situación de movimiento, donde muchos de las herramientas que se utilizan en una respuesta de estrés se ponen en juego, ¿no? Vos cuando estás haciendo ejercicio, estás generando una derivación de la circulación al aparato osteomuscular. El ejercicio de alguna manera te pone atento a determinadas situaciones para evitar lastimarte o para evitar tener una lesión. Entonces, en cierto punto es una pequeña, digamos, una pequeña situación de estrés. Te dejo continuar con la presentación. Ahí quería hacer como que nos expliques un poco el tema del estrés, porque nos diste una explicación hermosa, bella, que se requiere para asentar, ¿no? Hay gente que dice, bueno, el estrés no, es un concepto que no está definido, pero ya científicamente le podemos dar un lugar. Sí, totalmente. Es una, digamos, el estrés, creo yo, y en esta época, en este momento específico del que estamos viviendo, el estrés es la pandemia que vive el ser humano hace mucho tiempo. Evidentemente estamos un poco movilizados por lo que está pasando en la actualidad, lo que está pasando en el mundo, pero se considera que el estrés es una de las principales causas de enfermedades en los últimos tiempos. La mayoría de las enfermedades, de hecho hasta el mismo Ayurveda, considera que más de la mitad de las enfermedades que sufrimos nacen en la mente. Yo diría mucho más. Y la mente es donde nace el reflejo de estresor. Por lo tanto, de ahí para adelante, el estrés es la principal causa de patologías que tenemos en la actualidad. Las enfermedades psicosomáticas, las enfermedades, los problemas psicológicos, las enfermedades del sistema endocrino, todo eso está relacionado con el estrés. Y obviamente todo eso es beneficiado por la práctica del yoga nidra. El yoga nidra es como la herramienta natural que tiene el ser humano, que si la pone en práctica puede generar una estabilidad en esta constante bombardeo de factores estresores. De alguna manera, para tal vez ser más gráfico, el yoga nidra es una copia, lo que hicieron los tántricos es una copia del método que tiene naturalmente el cuerpo a la hora de acostarse a dormir. ¿Sí? Donde uno pasa de la conciencia o del estado de la mente consciente al estado de la mente inconsciente. Uno cuando se acuesta a dormir, uno cuando está despierto, está conectado a través de los sentidos, de los 5 sentidos del conocimiento, uno está conectado con la realidad que te rodea. Ahí decimos un poco que uno está con la mente consciente activa, ¿sí? En la medida en que nosotros nos acostamos a dormir y empezamos el ciclo del sueño, hay una primera parte del sueño que es el sueño REM. En la sigla REM significa movimiento rápido de los ojos. En ese momento que uno está dormido, soñando, decimos que la mente consciente ya no está conectada con la realidad.
pero sí está la mente subconsciente en plena actividad. Eso se nota porque cuando nosotros estamos dormidos y soñamos, los ojos se mueven muy rápidamente. Uno puede observar, por ejemplo, siempre en las conferencias o en los talleres que yo doy, que están presentes, a sus niños cuando duermen y cuando están moviendo los ojos. Bueno, entonces, cuando uno se duerme, uno pasa de la mente consciente a la mente subconsciente. Cuando la mente subconsciente está activa, nosotros decimos que la traduce en un movimiento rápido de los ojos. Después del estado REM del sueño, viene un estado que se llama dormir profundo, que desde el punto de vista clásico es el estado del sueño no REM. En ese estado de sueño no REM, la mente subconsciente está inactiva y lo único que está activo es la mente inconsciente de la persona. Este estado de sueño no REM o estado de dormir profundo es el momento del sueño en la cual la persona recupera, ¿sí?, energía, repara los daños que pueda tener el sistema. Por lo tanto, eso se traduce en que cuando uno duerme y duerme profundo, a la mañana cuando te levantás con una cantidad de energía y una calidad mental totalmente distinta que si solamente te desconectaste de la realidad, pero no alcanzaste el estado de dormir profundo. ¿Se entiende? Ese estado de no REM, ¿cuánto tiempo dura en la noche? Son aproximadamente entre 3 y 4 veces que uno llega a ese estado de dormir profundo y lo más común es que dure 40 minutos. Pero Tremendo. la realidad es que no todo el mundo accede a este estado de dormir profundo. Por eso, cuando uno practica Yoga Nidra, en el Yoga Nidra uno lo que hace es transitar por estos tres estados, el estado de estar despierto o vigil, el estado de sueño y el estado de dormir profundo, uno los transita conscientemente a los tres. Por lo tanto decimos, y es una experiencia que la puede decir cualquier persona que haya practicado la técnica de Yoga Nidra, que después de una práctica de aproximadamente 40 minutos, uno recupera la energía de haber dormido 4 horas. Así que imagínate que el Yoga Nidra tiene un montón de beneficios. No solamente es una técnica de relajación, es una técnica de meditación, es una técnica de autoconocimiento, y tiene, como habíamos hablado, un montón de beneficios. Disminuye la tensión arterial, disminuye todas las patologías relacionadas con desórdenes psicosomáticos, relacionados con el estrés, obviamente. Mejora, por ende, la calidad del sueño. Es una excelente técnica para combatir el insomnio. ¿Cualquier persona puede practicar yoga nidra? Cualquier persona puede practicar Yoga Nidra. Si bien en los libros clásicos de Yoga Nidra no hay contraindicaciones, yo, al haber transitado en el pasado estudios de hipnosis y de sofrología médica, que es lo que tú mencionaste como técnicas de relajación, particularmente en la hipnosis no se puede trabajar con pacientes que tengan estados mentales determinados. Por ejemplo, las personas con psicosis o con las personas con estados mentales disminuidos no son los mejores candidatos para la práctica. Puede despertarse un brote psicótico en una persona
con un estado borderline, por ejemplo, que son personas que están entre la psicosis y la neurosis. Obviamente en pacientes que tienen una psicosis ya crónica no es recomendable trabajar con este tipo de técnica. En general, el yoga nidra es una práctica que se puede hacer de manera individual. En general, la práctica uno la hace con un maestro o con alguien que dirige la práctica. Y si quien la dirige no está preparado para manejar una persona que entra en un estado de brote psicótico en plena práctica, créeme que es una situación más que desagradable. Por eso, en general, cualquier persona puede practicar yoga nidra, pero en esos estados puntuales es preferible no hacerlo o hacerlo con alguien que tenga mucha experiencia. Perfecto, vale la aclaración. Bueno, el yoga nidra mejora la intuición, aumenta la creatividad, aumenta el estado de energía, por esto que te acabo de mencionar. Uno recupera mucha energía como si hubiera dormido profundamente 4 horas. Para los practicantes de yoga, que tienen un poco más de conocimiento de la filosofía del yoga, muchos de los 8 pasos del yoga, dentro de la más común, que son las personas que practican las asanas del yoga, pero el yoga tiene otras etapas, las asanas, el pranayama, el pratyahara, que lo mencionamos hace un momento, dharana, que es la concentración, dhyana, que es el estado de meditación. En el yoga nidra, por suerte, en primer lugar se practica con una postura, una asana determinada, que se llama shavasana, es la postura del muerto, la postura del descanso. Esta postura nosotros decimos que es como un mudra del cuerpo para la relajación. El shavasana es una postura corporal que es perfecta para la relajación física y mental. Entonces, se utiliza una postura, una asana. Durante la práctica de yoga nidra se toma principal conciencia de la respiración. Tomar conciencia de la respiración es parte de la técnica del yoga nidra. Y hay algo muy importante, que esto se puede explicar desde el punto de vista biológico. Hay una parte del cerebro, que es la corteza cerebral, hay una zona del cerebro que se llama homúnculo de Penfield, que es la representación en la corteza cerebral de todas las partes de nuestro cuerpo, ¿sí? Lamentablemente no tengo la placa para mostrártela, pero uno cuando ve la placa, cuando ve el homúnculo, lo que ve es en la corteza cerebral se grafican las diferentes partes del cuerpo que están en la corteza cerebral. Durante la práctica de yoga nidra, uno desconecta a la corteza cerebral. Por lo tanto, lo que decimos es que los sentidos de conocimiento, el olfato, la vista, el tacto, excepto el oído, son desconectados de la mente. Por lo tanto, eso significa que uno hace una internalización. Uno se desconecta de la realidad externa para conectarse con la realidad interna del ser. Obviamente, como la práctica del yoga nidra se utiliza, es una guía, ¿no? Eso permite que el sentido del oído esté conectado. Esto tiene un amplio beneficio porque se sabe de los estudios de hipnosis y de sofrología que el oído está conectado con una parte del cerebro, que es la formación reticular, que es la que permite que la respuesta del estrés disminuya. Entonces, el único sentido que está conectado es el oído, y el resto de los sentidos es totalmente desconectado de la corteza cerebral. ¿Podemos decir que entonces que cuando estamos practicando yoga nidra podemos alcanzar ese estado REM o inclusive el no REM dentro de la práctica? Es parte de la práctica, exactamente. En una parte del yoga nidra uno hace una visualización
una visualización de imágenes o de situaciones. En ese caso, cuando la persona está en la etapa de visualización, lo que está haciendo es soñar conscientemente. Uno está creando el propio sueño. Y luego hay otra parte de la práctica del Yoga Nidra, que es cuando uno está en un estado de contemplación, en la cual la mente deja de tener actividad, porque uno ya no está viendo nada, uno está en un estado de contemplación absoluto. Y ahí podemos decir que estamos en la etapa del sueño no REM. Perfecto. Entonces, vos después podrías, más allá de toda esta explicación que nos traes, acercándonos un poco más a lo que es el Yoga Nidra, ¿vos después nos podrías recomendar algún audio o te animarías a hacer alguna grabación casera? Porque yo sé que hay gente que, o sea, no sé cómo recomendás, empezar de a 15 minutos, media hora, 40. Tengo entendido que un Yoga Nidra dura 40 minutos, pero quizás en tu experiencia, quizás se puede hacer de menos tiempo. Mira, Ricardo, es muy buena tu pregunta, porque hay varias maneras de practicar el Yoga Nidra. Hay Yoga Nidras que duran tan solo 15 minutos. Hay Yoga Nidras que pueden practicarse durante media hora o 30 minutos. Y está, digamos, la práctica clásica, donde uno cumple con todas las etapas clásicas del Yoga Nidra, que dura aproximadamente 45 minutos. Yo generalmente suelo utilizar este tipo o estos distintos tipos de Yoga Nidra dependiendo del momento del día y dependiendo de cuál es la patología o qué es lo que quiere, en este caso, el paciente trabajar. Por ejemplo, vos y yo sabemos muy bien que el dormir la siesta durante el día para la mente no es algo muy aconsejable, ¿sí? Porque uno cuando se despierta de la siesta se despierta muy abotagado, la mente está como desconectada, no sabe bien cuál es el momento del día, etc. Eso no tiene un beneficio para la actividad mental. Eh, en cambio, si uno tiene en algún momento del día una caída de la energía, y muchas personas te dicen la famosa power nap, que es una siesta de 15 minutos, que te permite recuperar energía de manera importante, un yoga nidra de 15 minutos es mucho más aconsejable que la power nap, porque uno no duerme de manera inconsciente, sino que uno cuando practica yoga nidra duerme de manera consciente. Es una especie de juego de palabras. En el yoga nidra nunca uno está dormido. Uno Es siempre está importante lo que decís consciente. porque hay gente que me dice que usa Yoga Nidra para irse a dormir. ¿Sí? Es como que pone un audio, le pone play y se queda dormido, pero básicamente lo que nos estás diciendo es que no aconsejás que hagan esa práctica de noche para irse a dormir, poner un audio, sino más bien que ser consciente del principio hasta el final de la práctica, ¿no? Básicamente, Exactamente. interpretar Si bien uno quiere, exacto. A ver, en función de lo que acabas de decir, hay muchas personas que con este yoga nidra que utilizan durante la noche, lo que permiten es, si tienen un estado de estrés, sobre todo de estrés físico o mental, están muy tensionados, ¿sí? Son personas que suelen bruxar mucho, etc. Es una muy buena inducción, ¿no? La misma práctica del yoga nidra los induce al sueño y los deja dormidos. Ahora, no le sacás el 100% de provecho de la técnica. Por eso, en general, la idea es que uno esté consciente durante toda la práctica, porque eso es lo que te va a permitir todos los beneficios que la práctica ofrece, todo lo que tiene que ver con el autoconocimiento que la práctica ofrece. Entonces, no está mal decirle a alguien, bueno, escuchate una cinta o un audio de Yoga Nidra y dormite. Pero el mismo Satyananda dice esto, ¿no?
que por más que vos estés dormido, el yoga nidra está funcionando, lo estás haciendo. Pero él recomienda no dormirse. De hecho, uno al principio de la práctica le pide al que practica, le pide que se comprometa mentalmente a mantenerse conectado y despierto durante todo el tiempo que dure el yoga nidra. Porque esa es la mejor manera de trabajar con esta técnica milenaria. Bien, te voy a cambiar de tema con respecto al yoga nidra. ¿Qué me puedes decir de la parte del sankalpa? Bueno, el sankalpa de alguna manera es como una perla que tiene el yoga nidra. Son muy pocas las técnicas de meditación o de relajación que utilizan un propósito o una resolución durante la práctica. Sankalpa es una palabra muy interesante, podríamos estar una hora hablando directamente sobre la propia palabra sánscrita de Sankalpa. Pero para llevarlo al tema de la charla, cuando yo practico yoga nidra, lo que estoy haciendo es realizando una técnica muy poderosa y le puedo poner a la práctica cuál es la intención que yo quiero lograr con esta práctica. Por ejemplo, ¿qué intenciones tenemos para poner? ¿Podemos hacer un yoga nidra que trabaje directamente en nuestro sistema inmunológico? Totalmente. Yo puedo utilizar mi sankalpa y decir que soy inmune a cualquier tipo de patógeno externo. ¿Sí? Yo ¿Y puedo puedo utilizar decir, por ejemplo, me gustaría que mi vecino se rompa la pierna? La realidad, todo es posible, pero yo creo que cualquier persona que se acerca a la práctica de yoga nidra sabe muy bien que esto es una práctica espiritual. Entonces va a buscar que su sankalpa tenga una elevación, por así decirlo. Si bien uno puede, por ejemplo, me ha tocado en todos estos años de experiencia, me ha tocado una persona que me dijo, Gabriel, yo necesito vender mi casa. Entonces yo le dije, bueno, vos, tu sankalpa es, mi casa se vendió, o vendí mi casa, ¿sí? El sankalpa, para contarte bien, es una palabra, es una frase corta, una frase muy corta, tienen que ser 2, 3 palabras, es una frase corta que tiene que estar en tiempo presente. Por ejemplo, mi intención es ser feliz. Entonces, yo no voy a decir, bueno, quiero que la vida haga lo suficiente para que yo sea feliz. No, es, yo soy feliz. Yo afirmo que ya soy feliz. Es una directiva. Exactamente, es una directiva, y es una directiva que se repite mentalmente, se visualiza mentalmente. Vos el sankalpa lo repetís, o sea, mentalmente, sin hablar en voz alta, decís, yo soy feliz. Al mismo tiempo que vos decís, yo soy feliz, te visualizás en ese estado de felicidad. Y al mismo tiempo que te visualizás en ese estado de felicidad, tenés que sentir la felicidad, como digo yo, con cada célula de tu cuerpo, con cada parte de tu ser. Porque esa es la mejor manera de que tu mente entienda el mensaje. Entonces, si vos decís, soy feliz, así como todo baboso, el mensaje no va a llegar a la profundidad donde tiene que llegar. En cambio, cuando vos visualizás el sankalpa, lo sentís realmente, el sankalpa llega al lugar donde tiene que llegar. Y es tan interesante el sankalpa, que ese sankalpa lo que permite muchas veces, como dice Satyananda, que es la manera de reformular nuestra naturaleza mental. Es el yoga nidra tiene esta capacidad de hasta poder modificar nuestro karma, hasta poder modificar los samskaras que nosotros heredamos de nuestras vidas anteriores y de nuestro clan, porque eso es lo que nos hace reaccionar en la vida cotidiana de una manera determinada, por ejemplo. En definitiva, me estás diciendo que el yoga nidra es una ayudita para salir del piloto automático.
Totalmente. En términos modernos sería el Yoga Nidra es una excelente herramienta para poder modificar los reflejos condicionados que tenemos habitualmente de forma inconsciente. Uno puede, de repente, ante una situación determinada, uno reacciona de mala manera. Por ejemplo, hay personas que sale el sol y ya dicen, uy, que hay sol, qué calor, voy a transpirar. Esa misma persona, cuando está nublado, dice, uy, qué cagada, perdón por la palabra, qué No macana, pasa nada. Vamos a poner un pip ahí. perdón, a veces se me escapa. Qué macana, el día está nublado, va a llover. Entonces, ante cualquier estímulo, esa persona siempre va a reaccionar de la misma manera. Y esa manera de reaccionar es un reflejo condicionado que puede haberlo heredado de toda su familia de vidas anteriores. En cambio, con el Sankalpa, vos lo que podés hacer es modificar esa reacción para que cuando salga el sol te sientas feliz de que el sol salió, cuando esté nublado te sientas feliz porque vas a ver el mundo con un tono de colores distinto, cuando llueve te sientas feliz porque vas a oler la humedad de la tierra y vas a ver que la lluvia es algo que le da vida a la naturaleza. El Yoga Nidra te permite modificar cómo vos reaccionás ante las situaciones que la vida te plantea constantemente. Entonces, ¿qué te parece, Gabriel, si así, nomás por de Karma Yoga que estamos haciendo, ¿no? Estos encuentros, te pedimos que en un encuentro próximo, o quizás vos en tu casa, nos grabes un Yoga Nidra de 40 minutos para reforzar el sistema inmunológico? Excelente, me parece excelente. Me comprometo para entregártelo cuanto antes. Como me preguntaste hace un rato, hay eh, muchísimos audios, muchísimos podcasts, tanto en YouTube como en SoundCloud. Obviamente la tecnología hoy nos pone al alcance de la mano todo. Yo de alguna manera he buceado mucho en la web sobre todas las prácticas que se ofrecen para hacer yoga nidra y personalmente tengo muy poquitas que podría recomendarle a la gente para la práctica. Pero me parece mucho mejor que, ya que me hiciste la entrevista y pudimos hablar de este tema tan interesante para estos días, comprometerme contigo para entregarte en el próximo tiempo un yoga nidra que esté directamente relacionado a la mejoría del estado inmunológico, al sentirse protegidos de manera interna ante esta pandemia que tan preocupados nos tiene a todos. Es excelente, Gabriel. Desde ya te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste, digamos, a esta entrevista la va a ver mucha gente y seguramente alguna vez que tengas ahí el audio lo voy a subir también básicamente lo más probable es que lo suba a YouTube, sea canal de YouTube, sea a continuación o ponga un enlace ahí, lo puedes subir a SoundCloud, no sé, ahí vemos cómo lo articulamos, como para que las personas le hagan directamente clic y puedan acceder a esta práctica. ¿Hay algún horario en particular? ¿Hay algo que tengan que tener en cuenta para que esta práctica sea una práctica limpia, buena y adecuada? ¿Hay algún tipo Lo ideal es estar en un ambiente tranquilo, no tener un sobresalto en la mitad de la práctica, o sea, estar en un ambiente tranquilo. Apagar el celular. Exactamente, estar en un ambiente con una iluminación más bien tenue y si bien no es un impedimento, pero tener de alguna forma un nivel de ruido ambiente no muy alto. Eso de alguna manera es lo mínimo. Uno puede taparse los oídos, en realidad no conviene. Uno puede taparse los ojos con
con un pañuelo o con una pequeña manta para disminuir la intensidad de luz que entra por los ojos cerrados, pero lo ideal sería que sea un ambiente agradable, que sea un ambiente que tenga una buena vibración y que no, lo más importante de todo es que no haya un sobresalto a mitad de la práctica, que de repente tu hija abra la puerta y te grite mamá, papá, y obviamente eso no va a ser muy agradable que digamos. No va a ser positivo. También tengo entendido que antes de hacerlo recostado sobre la cama, mejor es usar una esterilla o un yoga mat en el piso. ¿Puede ser esto? Mira, Swami Rama, que es un autor muy interesante, que toca el tema del Yoga Nidra en un libro que es muy lindo, que se llama Iluminarse sin Dios, habla de que lo ideal es que el cuerpo esté en una zona dura y que la cabeza esté apoyada en una zona blanda. O sea que el mejor lugar para practicar yoga nidra es el suelo. Y tener un leve cojín, un leve almohadoncito en la zona de la nuca, para que la cervical se relaje y la cabeza apoye en una superficie blanda. Eh, Obviamente hay personas que lo practican en la cama, hay personas que lo practican en un sillón, pero no es necesario. Lo más aconsejable para esta práctica es la dureza del suelo y algo blandito en la nuca. Perfecto, Gabriela. Entonces, estamos ahí a la espera de tu audio, ¿sí? Seguramente mucha gente se va a interesar en hacer esta práctica, hacerla completamente customizada para los tiempos que hoy corren, ¿no? Y Así es. lo esperamos. Desde ya, muchas gracias por tu generosidad, tu tiempo, y bueno, nos estamos viendo pronto. Bueno, Ricardo, yo aprovecho este último momento de nuestra conexión. Creo yo que en tiempos que corren, en tiempos de pandemia, de coronavirus, o como querramos llamarlo, estamos ante una oportunidad dorada para la humanidad de poder hacer una transformación de adentro. Hay una ley del antiguo Egipto, de un libro muy interesante que vos sé muy bien que lo conocés, que es el Kybalión, que dice que una de las leyes del universo es como es adentro, es afuera. Y eso yo estoy totalmente convencido que si nosotros aprovechamos este momento de estar dentro, de no poder salir, es un excelente momento para hacer una transformación interna. Y esa transformación interna es lo que va a permitir que cuando toda esta pesadilla termine, podamos vivir en una humanidad, porque no es un problema social, esto es un problema humanitario, que la humanidad haya hecho un cambio de conciencia, pero para que la humanidad haga un cambio de conciencia, el cambio de conciencia debemos hacerlo individualmente cada uno de nosotros. Yoga Nidra es una herramienta, dentro de todas las que nos ha ofrecido la historia, el Yoga Nidra es una excelente herramienta de autotransformación. Ya te digo, tengo bastante tiempo utilizándola con pacientes, he por suerte tenido la oportunidad de dar estos talleres en muchos lados, y créeme que es una excelente herramienta para aprovechar la pandemia, para cambiar, para transformarnos internamente y que esa transformación se pueda ver reflejada en el mundo que nos rodea. Bienvenida sea entonces. Te agradezco muchísimo este momento, te agradezco muchísimo que me hayas invitado, que me hayas hecho esta entrevista. Sé muy bien que estás 150% comprometido con todo esto, así que yo te agradezco a vos que hagas esta comunicación, que te hayas tomado este trabajo de que todo el mundo, a todo el mundo le llegue la palabra de la Ayurveda. La verdad que te agradezco mucho. Namaste. Namaste.